Hola iglesia, bienvenido a un domingo más de servicio en línea. Te invito a que allí donde tú estás te pongas de pie y alabes con nosotros al Señor de todo corazón. Recordaré su gran amor, no olvidaré que Él me salvó, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Solo en Jesús hay salvación. No vuelvo atrás, Él me rescató. No hay temor que me pueda atar. La muerte al fin fue vencida ya, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Dios, todo es para tu gloria. 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 Pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Dios, todo es para tu gloria. 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 Anclado estoy, mi esperanza en ti está. Me aferro a ti en la tempestad, en tu amor. Ya no existe más temor.
esperanza al mundo da. Lo entregaste todo por la humanidad. Mi esperanza anclada en ti está. Mi Dios, tú nunca cambiarás. Que fue y el que vendrá, seguro estoy, no me dejarás. Tu promesa, esperanza al mundo da. Lo entregaste todo por la humanidad. Mi esperanza anclada en ti está. Mi Dios, tú nunca cambiarás. Tu promesa, esperanza al mundo da. Lo entregaste todo por la humanidad. Mi esperanza anclada en ti está. Mi Dios, tú nunca cambiarás. Jesús, tu nombre tan alto, tan grande, solo en ti confiaré. Tu amor no falla, tus planes no cambian, solo en ti confiaré. Jesús, tu nombre tan alto, tan grande, solo en ti confiaré. Tu amor no falla, tus planes no cambian, solo en ti confiaré. Jesús, tu nombre tan alto, tan grande, solo en ti confiaré. Tu amor no falla, tus planes no cambian, solo en ti confiaré. Señor, te hemos alabado en este momento, Señor, y hemos podido, Señor, estar en tu presencia y te damos gracias, Señor, porque a través de la alabanza y de la adoración, Señor, te exaltamos, te adoramos, pero también podemos sentir, Señor, que tú ministras nuestras vidas, que tú traes un refrigerio, Señor, al interior de nuestro corazón. Gracias, Señor, por darnos el privilegio, por medio de Cristo Jesús, de adorarte y de bendecirte, Señor. Queremos seguirlo haciendo, no solamente en los momentos del culto, sino cada día, Señor, en nuestras casas, en todas nuestras actividades, Señor, podamos siempre tener una palabra y una canción de alabanza y adoración a ti, Señor. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús,
Amén. Iglesia, el Señor les bendiga. Qué gusto volvernos a encontrar a través de los medios de comunicación. Nos encontramos en esta mañana celebrando el culto al Señor y queremos que allá desde sus casas ustedes puedan estar muy atentos a la palabra que el Señor nos quiere regalar hoy. Y la palabra del Señor dice en Proverbios 16:18, al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Y de esta manera continuamos con la serie que estamos trabajando en este mes, que se llama Dios exalta y humilla. Así que allá desde sus casas les voy a pedir el favor que estemos muy atentos a la palabra que el Señor nos quiere regalar en este día. Vamos entonces a escuchar la palabra del Señor. Oremos a Dios. Señor, muchas gracias te damos en este día y gracias por tu poderosa palabra que nos alimenta, que nos levanta, que nos corrige, Señor. Hoy disponemos nuestro corazón para oír con atención tu palabra. Pido, Señor, que tu palabra hable primeramente a mi vida, pero también que hable a la iglesia, que hable también a aquel amigo, Señor, que en tu soberanía tú permites que vea y escuche esta predicación. Te pido que nos ministres con poder en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Mamá, cuando sea grande quiero ser el rey de mi nación. No, hijo, no quiero que seas rey. Pero mamá, si yo llego a ser el rey, cuidaré de ti y te daré muchos lujos y muchas comodidades. No, mi amorcito, aún así no quiero que seas rey. ¿Pero por qué, mamá? ¿No te das cuenta que si llego a ser rey puedo hacer lo que quiera? Así es, hijo mío. Precisamente por esa razón no quiero que seas rey. No quiero que tengas el poder de hacer lo que quieres. El político inglés John Dalbert muy acertadamente creó el siguiente aforismo, acuñó el siguiente aforismo. El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Es muy peligroso tener el poder de hacer uno lo que quiera. Quiero que lo medite por un momento. Piénselo. Es muy peligroso tener el poder de hacer lo que uno quiera. Estamos trabajando la serie del segundo libro de Samuel, Dios exalta y humilla, porque ese poder lo tiene Dios, de exaltar al humilde, pero de humillar al soberbio y al poderoso. Y hoy vamos a ver el tema cuando el poder se sube a la cabeza. ¿Qué pasará con ese rey escogido, con David, ese muchacho que cuando toca su arpa los demonios huyen? Ese muchacho de quien Dios mismo dijo que tenía el corazón conforme al corazón de él. ¿Qué pasará con ese hombre, ese muchacho al cual Dios le prometió una dinastía? ¿Qué pasará? Bueno, el libro de Samuel en su segunda parte nos muestra lo que le pasó al rey David. Vamos a leer segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 27. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita.
Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David le envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías elitita. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Luego le dijo: vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó: ¿has hecho un viaje largo? ¿Por qué no fuiste a tu casa? En este momento, respondió Urías, tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre, y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Bueno, entonces quédate aquí hoy y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab, y entre los oficiales de David que cayeron en batalla, también perdió la vida Urías elitita. Entonces Joab envió a David un informe con todos los detalles del combate y le dio esta orden al mensajero: cuando hayas terminado de contarle al rey todos los pormenores del combate, tal vez se enoje y te pregunte: ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para atacarla? ¿Acaso no sabían que les dispararían desde la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerubeset? ¿No fue acaso una mujer la que le arrojó una piedra de molino desde la muralla de Tebes y lo mató? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Pues si te hace estas preguntas, respóndele: también ha muerto Urías elitita, siervo de su majestad. El mensajero partió y al llegar le contó a David todo lo que Joab le había mandado decir. Los soldados enemigos nos estaban venciendo, dijo el mensajero. Pero cuando nos atacaron a campo abierto, pudimos rechazarlos hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados de su majestad, de modo que murieron varios de los nuestros. También ha muerto Urías elitita, siervo de su majestad. Entonces David le dijo al mensajero: dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Dile también que reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Este capítulo, mis amados, nos habla de cómo David usó el poder que Dios mismo le dio. Y usó ese poder para adulterar y asesinar. Y el monarca quiso continuar su vida como si nada pasara, ignorando que con su pecado o sus pecados había desagradado al Señor. Por lo tanto, quiero que usted conserve esta enseñanza en su corazón, en su vida, en su mente. También es para mí. El Señor también me ha hablado a mí por medio de esta palabra. Y esta es la enseñanza que quiero que le quede en su corazón. Cuídese del poder. Así es. Cuídese del
poder, del poder que Dios le otorgue, del poder que Dios le dé. Cuídese del poder. Porque aquí hay un principio teológico. Recordemos que la narrativa bíblica, los libros históricos, nos muestran historias, nos muestran narraciones donde se ven principios teológicos. Realmente son escenas teológicas. Y aquí esta escena, esta narración nos enseña el siguiente principio. El poder tiene la capacidad de corromper hasta los hijos de Dios. Escúchelo bien. El poder tiene la capacidad de corromper hasta a los hijos de Dios. Piénselo muy bien, guárdelo en su corazón. Y aquí le regalo el aforismo de esta semana. Si tienes poder, sé temeroso. Nada tiene más fuerza para apartarte de Dios. Así es. Quiero alertar con esta palabra su corazón. Quiero alertar mi corazón. Para que seamos cuidadosos con el poder que Dios nos dé. Con el poder que Dios nos otorgue, para que no caigamos en corrupción. Porque Dalbert tenía razón. El poder tiene la capacidad de corromper. Si tenemos poder, somos candidatos a corrompernos, usted y yo. Así que tenga mucho cuidado con el poder. Lo ubico rápidamente en el contexto de este pasaje. En este relato estamos más o menos en el año 1035 antes de Cristo. David, el rey, había sido coronado en el 1048 antes de Cristo. Es decir, 13 años antes David fue coronado en el 1048 y en el 1035 él hace esto que acabamos de leer. Él llevaba 13 años de reinado y recordemos que él recibió el reino a los 30 años. O sea que David tiene 43 años de edad. Gozaba del favor de Dios, gozaba del respaldo militar y gozaba de la aprobación de todo su pueblo. ¿Y qué le pasó a David cuando tuvo todo el poder? Cuando tuvo todo el respaldo de su ejército, toda la aprobación de la gente, a David se le subió el poder a la cabeza. Así que tenga mucho cuidado, porque cuando el poder se me sube a la cabeza, me vuelvo, número 1, tirano. Segundo de Samuel 11, del 4 al 5 dice así: Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia. Y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación. Así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Hay un concepto en la psicología que se denomina así: la crisis de la mediana edad. Otros la conocen como la crisis de los 40. Y según los estudiosos, ellos afirman que esta crisis golpea mayormente a los varones antes que a las mujeres. A las mujeres también las golpea, pero en menor medida. Más fuertemente a los varones. Y se evidencia con los siguientes síntomas: empezar a salir más por las noches, hacerse tratamientos y operaciones estéticas, o sea, hay una obsesión por no envejecer. Ser infiel, escúcheme esta, ser infiel, o sea, sentirse con la capacidad de conquistar mujeres, sentirse atractivo, fuerte. Gastarse el dinero en lujos o caprichos. Esto tiene que ver con ese sentimiento de que yo todo lo puedo, de que no tengo límites. También otro síntoma es hacer realidad
fantasías y sueños, cosas que no se hicieron en la juventud, en la adolescencia. Ahora los que pasan por la crisis de los 40 o la crisis de la mediana edad, ahora terminan haciendo o realizando sus sueños, sus fantasías. Obviamente, esto que les acabo de decir no lo dice la Biblia, ni lo avala. Realmente, muchos de los conceptos de la psicología, pero muchos, van en contra de lo que dice la palabra de Dios, que es verdad absoluta. El Señor, a esto que hizo David y a esto que hacen los hombres en la mediana edad, le llama la crisis del pecado. Escúchelo bien, crisis del pecado. Y específicamente lo que le pasó a David fue que él se dejó arrastrar por sus pasiones, por su pecado. Básicamente, ¿cuál pecado estaba operando en David? Escúchelo, el pecado de querer hacer todo lo que se le viniera en gana, todo lo que se le ocurriera. Y cuando eso le pasa a un hombre o a una mujer, ese hombre o esa mujer se convierte en tirano. ¿Qué es una persona tirana? ¿Qué es un tirano? El diccionario lo define así. Tirano, persona que abusa de su superioridad, de su fuerza o de su poder en su relación con los demás. Y yo sé que cuando usted escucha esta definición, usted dice, entonces yo no soy un tirano. Pero permítanme aclararles algo. Todo pecado es contra Dios y contra los demás. Por lo tanto, todo pecado es una expresión de tiranía. Se lo repito, todo pecado es una expresión de tiranía. Cuando nosotros pecamos contra los demás, estamos actuando con tiranía contra ellos, porque estamos infligiéndoles dolor a expensas de nuestra autogratificación. Y obviamente también cuando nosotros pecamos, le estamos diciendo a Dios que no nos interesa seguir su palabra, no nos interesa seguir sus mandamientos. Obviamente todo esto pasa cuando ¿qué? Cuando el poder se nos sube a la cabeza. Escúcheme lo siguiente. No somos llamados a hacer lo que queramos. Somos llamados a hacer la voluntad de Dios. Somos llamados a hacer lo que Dios quiere. Todos, de alguna manera, tenemos poder y por lo tanto tenemos la tentación de volvernos tiranos. Por ejemplo, ese hijo adolescente que sabe que su papá, que su mamá lo aman y entonces ve en ese amor una oportunidad para infligirles dolor, para desobedecerles, para rebelárseles. Como sabe que los padres lo aman, entonces dice, no me importa, ellos nunca van a actuar, ellos nunca me van a corregir, ellos nunca me van a echar de la casa. Entonces, cuando un adolescente, un jovencito actúa así, está siendo un tirano. También actúa con tiranía el hombre que le es infiel a su esposa y la somete a su infidelidad y le dice de malas, si usted quiere así, bueno, y si no, pues me voy o váyase usted de la casa. Una mujer en consejería me decía eso, descubre a su esposo en la infidelidad y el esposo le dice, pues si le gusta así, bueno, y si no, dígame para irle. Eso es ser tirano. También es tirano aquel jefe que humilla, que pisotea a sus empleados y les dice, es que detrás de su puesto hay 1000 hojas de vida. Si le sirve así, con estas condiciones injustas, si le sirve así, bueno, y si no, se puede ir. Eso se llama tiranía. Es que en este mundo caído hay infinidad de tiranías. David llegó a creer que por ser el rey de Israel, él tenía el derecho de hacer lo que él quisiera. Incluso llegó a creer que él estaba por encima
de la ley de Dios, de la ley que regía para todo israelita. Y escúcheme lo siguiente: todo aquel que no se somete a la ley es un tirano. Todo aquel que no se somete a la ley es un tirano. Pregunto, ¿contra quiénes pecó David? Rápidamente le voy a decir. David pecó y utilizó su poder para pecar contra Dios. No le importó la palabra de Dios, no le importó la ley de Dios. Pecó contra sus cortesanos. Ellos le dijeron, ellos le advirtieron: esa mujer es casada. Se trata de Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías elitita. Se lo dijeron, a él no le importó. También pecó usando su poder contra Betsabé. Ordenó que se la llevaran. Y aquí, aunque el texto no dice que David la haya violado, yo puedo decir, por lo que veo en el texto, que él la violentó, porque Betsabé no estaba buscando a David. También pecó contra Urías. Urías era guerrero, era un oficial de Israel, era un oficial del ejército de Israel y estaba peleando por el reino, estaba peleando por Israel y por el rey. También pecó contra Elián. Elián era el papá de Betsabé. A David no le importó tomar a la hija de otro de sus guerreros. También pecó contra Ahitofel. Escúcheme bien. Ahitofel era el abuelo de Betsabé y a David no le importó pecar contra este anciano. Este anciano, que era un anciano sabio en Israel, que era consejero del palacio, se unió a la sublevación de Absalón. ¿Por qué sería? Por este pecado que David cometió contra él. También David usó su poder para pecar contra su propia familia. Él no pensó en el deshonor que le traería a sus esposas, que le traería a sus hijos. También David usó su poder para pecar contra las tropas de Israel. Mientras todos los soldados estaban arriesgando la vida para proteger a David, para extender el reino de Israel, David se estaba dando la gran vida. También pecó contra todo Israel, contra todo el pueblo. David no vivió a la altura de ser el rey, a la altura de ser el juez. El juez de Israel, que era David, pervirtió el derecho y la justicia. Escúcheme lo siguiente. Es que el pecado de la inmoralidad sexual ciega y combinado con el de la tiranía endurece. Ciega y endurece. Por lo tanto, debemos rogarle a Dios que nos guarde de nosotros mismos, que nos guarde de dejarnos arrastrar por las pasiones, de dejarnos arrastrar por nuestros deseos, por nuestros impulsos, de dejarnos cegar de la inmoralidad sexual y actuar sin que nada nos importe. Yo he visto en mi vida cristiana y también desde que soy pastor, he visto cómo cristianos han tirado todo por la borda por el pecado de la inmoralidad sexual. No les importó su familia, no les importó la iglesia, no les importó el Señor, no les importó su salvación, no les importó nada. Porque quien es tirano con los demás es tirano consigo mismo. Quien es tirano con los demás es tirano consigo mismo. O sea, no solo dañó a otros, se está dañando a sí mismo. Ahora permítame hacer un contraste. Contrario a David, el rey Jesús usó su poder para amar, para levantar, para ayudar, para edificar. El rey del reino de Dios no es un tirano, sino que es un siervo. Él utilizó el poder para bendecir. Jamás se dejó corromper por el poder. Porque escúchame bien, el único que sabe usar bien el poder es Dios. ¿Qué pasa cuando me dejo llevar por el poder o cuando el poder se me sube a la cabeza? Número uno, me vuelvo
tirano. Y número 2, me vuelvo calculador. Voy a leer el versículo 15, dice así. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Este es David. Este es David, el hombre que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Ahora es un calculador, no solo tirano, sino un calculador. La palabra calculador la define el diccionario así: persona que hace las cosas después de haberlas pensado con cuidado, sopesando las ventajas e inconvenientes y especialmente teniendo en cuenta el interés personal que pueden reportarle. Los tiranos buscan tapar su pecado, así que arman planes para que todo quede en la impunidad, como si nada hubiera pasado, como si nada hubiera sucedido. Los tiranos compran conciencias o silencian voces. Y lo que nos enseña este pasaje es que un pecado lleva a otro y ese otro a muchos más. Nunca lo olvide. Un pecado lleva a otro y ese otro a muchos más. Por lo tanto, esa persona que se dejó envolver en el pecado se vuelve tirana y se vuelve calculadora para tapar, para que nadie se entere, para que su reputación no vaya al piso. Por eso yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ken Hughes. Él ha hecho una descripción de cómo fue el pecado de David. Él dijo lo siguiente, se lo voy a leer. Fue la violación del 10º mandamiento, codiciar la mujer de su prójimo, lo que llevó a David a cometer adulterio, violando así el 7º mandamiento. Luego, a fin de robarle la mujer a su prójimo, violando por tanto el 8º mandamiento, cometió un asesinato y violó el 6º mandamiento. Violó el 9º mandamiento hablando falso testimonio contra su hermano. Todo esto trajo deshonra a sus padres, violando así el 5º mandamiento. De esta manera, David violó todos los mandamientos que se refieren a amar al prójimo como a uno mismo, los mandamientos 5 al 10. Y al hacerlo, deshonró también a Dios, violando en realidad los primeros 4 mandamientos. ¡Qué descripción tan perfecta y tan milimétrica para un calculador! David violó toda la ley. ¿Qué hizo David cuando se enteró del embarazo de Betsabé? Ya lo leímos. Él hizo planes. David premeditadamente, valiéndose de su intelecto y una vez más de su poder que le había dado Dios, él diseñó un plan para achacarle el bebecito que venía en camino a Urías el heteo. Vea, con su sello real, él le dio una licencia militar a Urías para que dejara el campo de batalla. Y una vez llega a palacio le dice: Urías, quiero que descanses, quiero que disfrutes, quiero que te vayas y te acuestes con tu esposa, que estés con tu esposa. Sin duda, pues un plan perfecto, pues para salir ileso de toda culpa. Pero con lo que no contaba David, con lo que no contaba el tirano de David, es que Urías, quien solo tenía una sola mujer, que hacía mucho tiempo no tocaba, Urías tenía más dominio propio que el mismo rey, quien tenía reinas, princesas y concubinas en su harén para que se alitara cuando quisiera. Pero Urías tiene más dominio propio. Es más, Urías, quien es de origen no hebreo, sino hitita, tiene más entendimiento que David. Tiene una mente más lúcida y más temerosa de Dios. Él dice: yo no me puedo acostar, el arca de Dios está allá debajo de tiendas de campaña. Él dice: Joab y mis compañeros están allá, guarecen a campo abierto.
para la guerra. ¿Cómo yo me voy a deleitar con mi esposa? Como su primer plan le falló, fracasó, debido a la integridad del soldado, entonces rápidamente diseñó David un plan que definitivamente este segundo plan no podía fallar. ¿Cuál fue el plan? Emborrachar a Urías. Este plan calculado milimétricamente seguro no podía fallar. ¿Qué pensaba David? David pensaba lo siguiente: un hombre bajo los efectos del alcohol pierde su cordura y le da rienda suelta a sus impulsos sexuales, máxime si se trata de su propia esposa. Así pensó David, así pensó el monarca, pero una vez más el plan le falló. Y aquí entonces la historia bíblica nos muestra que un hombre que es Urías, este hombre tuvo mayor dominio estando bajo los efectos del alcohol que David, estando bueno y sano en sobriedad. Así que una vez más, ya han fallado dos planes. Una vez más, David con su pensamiento, con su intelecto, con su mente calculadora, tirana, va a fraguar un tercer plan. Y este sí no puede fallar. El plan de David: Urías tiene que morir en el campo de batalla. Lo que nosotros leemos es como para no creerlo. Aquí David le está diciendo a Joab: ponga a Urías en lo más recio, en lo más fuerte de la batalla y déjenlo solo para que muera. ¿Sabe que esto es cruel? Es una estrategia milimétrica que calcula al rey. Esto es como para no creerlo. Lo creemos porque lo dice la palabra de Dios y es la verdad absoluta. David le escribe la carta a Joab, cínicamente se la entrega a Urías para que se la lleve a Joab. Urías desconocía que en sus manos llevaba su sentencia de muerte. Todo un plan milimétrico. Y al final de esa misiva, al final de esa carta, decía: firma David, rey de Israel, el ungido del Señor. Vemos entonces aquí a David como un ajedrecista experto, que no le importa sacrificar una torre o un alfil o un caballo con tal de quedarse con la reina. En este caso, con tal de quedarse con Betsabé. Para este rey tirano, sus conciudadanos son solo fichas, peones que él mueve a su antojo. La embriaguez del poder le ha anulado sus sentidos. Escúcheme, por favor. Yo no quiero que usted pase esta palabra de largo. Yo no quiero que usted diga: esto no me va a pasar a mí. Porque si usted piensa así, está pensando justamente como pensó David. Pregunto: ¿acaso David, quien tocaba el arpa y cuando la tocaba los demonios huían, pensó que esto le iba a pasar? ¿Acaso el hombre que escuchó la voz de Dios decirle: te voy a levantar una dinastía, él pensó que esto le iba a suceder? ¿Será que alguna vez a David le pasó por la mente que él, quien le perdonó la vida a su archienemigo Saúl 2 veces, quien levantó a Mefiboset y lo trató con misericordia, con compasión, ¿será que le pasó alguna vez que se iba a convertir en un adúltero y en un asesino? Jamás le pasó. Escúcheme bien. Es de necios pensar que no podemos pecar escandalosamente. Hacen mal cuando usted piensa así. Es de necios pensar que no podemos pecar escandalosamente. Y escúcheme, para los que dicen: yo no soy calculador, escúcheme lo siguiente. Es calculador el hombre casado que aún a sabiendas que una mujer le atrae, comienza a acercarse a esa mujer simplemente para ser amigos. Es que solamente somos amigos. Eso es ser calculador. Es calculadora aquella mujer casada que le sonríe,
que le contesta mensajes a ese hombre que no es su esposo. Es calculador, escúcheme bien, los adolescentes y los jóvenes. Es calculador ese adolescente o ese joven que espera a que sus padres se acuesten para navegar por internet y hundirse en el mundo de la pornografía y de la masturbación, que aprovecha cualquier oportunidad, calcula los momentos, los tiempos. Ay, mi papá no está, mi mamá no está. Ese muchacho es calculador, esa muchacha es calculadora. Son calculadores los novios que buscan un momento propicio para fornicar a espaldas de sus padres y demás familiares. Son calculadores. Y escúcheme lo siguiente. Quien se vuelve calculador ha perdido el temor del Señor. Quien se vuelve calculador ha perdido el temor del Señor. Una vez más quiero hacer el contraste. Yo admiro, honro y exalto a mi Señor Jesucristo, porque Él también calculó. Escúchelo bien. Cristo Jesús también calculó. Él también hizo cálculos. Calculó ser rechazado. Calculó ser cuestionado. Calculó ser pisoteado, ser escupido, calculó ser vituperado, calculó resucitar, y escúchelo bien, calculó darnos vida eterna. Por lo tanto, si va a calcular, que sea hacer el bien a los demás. Se lo repito, si va a calcular, que sea hacer el bien a los demás. Cuando yo leo la vida de David, me da temor, me da un pánico, porque yo veo cómo el hombre, conforme el corazón de Dios, se engañó, se desvió terriblemente. Su corazón se volvió tirano. ¿Usted no le da temor que su corazón se vuelva un corazón tirano? Su corazón se volvió calculador. Pero no solamente eso. Número 3. Cuando dejo que el poder se me suba a la cabeza, me vuelvo insensible. Versículo 27, es el último versículo. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. ¿Qué es una persona insensible? El diccionario la define así. Insensible, persona que es duro de corazón, que no es capaz de emocionarse ante la belleza y los valores estéticos y los sentimientos como el amor, la ternura, etc. Pero yo quise dar una definición espiritual de una persona insensible. Entonces, insensible espiritualmente hablando, es aquella persona dura de corazón frente a su propio pecado y frente a los estragos que estos causan a los demás. Eso es una persona insensible. No le duele su pecado y no le duele el mal que con su pecado le causa a los demás. Este versículo es curioso, el último, el 27 del capítulo 11, porque en todo este relato del capítulo no había aparecido ni una sola vez la palabra Señor, solo aquí en el último versículo. Entonces magistralmente el escritor arma su trama. El escritor pone los sucesos aquí y allá, los ordena y deja a sus lectores en vilo, los deja en suspenso. Pareciera que como que el monarca se va a salir con la suya. ¿A usted no le parece que esto es lo que acontece a diario? Que pareciera que nuestros sucesos, la historia de Colombia y quizás su propia historia, pareciera que como que el malo se va a salir con la suya, que el malo va a triunfar sobre el bueno. Así nos relata el escritor bíblico este capítulo. Así acontece, pero de repente
el escritor le da un giro impresionante a su historia y nos presenta a Dios como, escúchelo bien, máximo espectador de las maldades de David. Justo en el último versículo aparece en escena Dios y a partir de ahí todo cambia. De hecho, si tomamos el capítulo 11 y el capítulo 12, que lo vamos a predicar la próxima semana como una unidad literaria, entonces vemos que este versículo 27 es la bisagra entre los dos capítulos. Dios está justo en el centro y rige desde su trono de gloria. No nos vamos a adelantar por ahora, lo vamos a dejar para la próxima semana, pero les digo algo. Hay alguien que ha visto y está enfurecido con lo que ha sucedido. Dios. Eso es lo que nos está mostrando este versículo 27. Aquí lo que nos está mostrando este pasaje es que a David no le corrió ni brisa su pecado. No, él estaba totalmente insensible. No se le dio nada. Quien hizo luto por su archienemigo Saúl, lloró cuando murió su archienemigo Saúl, no bota ni una sola lágrima. Cuando muere uno de sus guerreros en el campo de batalla, bueno, no muere así, fue asesinado por su propio rey. Pero el rey está tranquilo, impávido como una piedra. De hecho, David fue tan cínico que ante el informe, ante el mensajero que le envía Joab, contesta hipócritamente. Versículo 25. Entonces David le dijo al mensajero: dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. ¡Qué hipócrita! Pues la espada devora sin discriminar. Dile también que reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla. ¿Lo ven? Insensible. No le dolió su pecado y no le dolió el dolor y las consecuencias que su pecado le trajo a otro. Porque escúcheme, no hay pecado personal. Todo pecado afectará a otros. Quien tuviera el corazón conforme al corazón de Dios se convirtió en un adúltero y en un asesino. Ahora acompáñeme una vez más a este pasaje, a esta escena que nos construye el escritor bíblico. El palacio está adornado como nunca antes lo ha estado. Es más, las mesas están decoradas con manteles traídos de Egipto. Trajeron los recordatorios de centro, los adornos de centro están hechos en plata. En plata. Es que, ¿qué está pasando? La gente se puso su mejor ropa. La gente está vestida de pompa. ¿Saben por qué? Porque el que se está casando es el rey. Todos están, mejor dicho, en una celebración inmensa y de repente comienza a sonar ta 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 y todos miran el pasillo y está entrando David de gancho con Betsabé. En los corredores del palacio, algunas mujeres dicen: oiga, está como gordita Betsabé, ¿qué pasó? Y la otra le contesta: está embarazada y dicen que es del rey y que por eso Urías está muerto. ¡Qué tremendo! Aún así, nadie se atreve a decirle nada al rey David, porque si Urías murió sin hacerle ningún mal al rey, ¿qué le podrá pasar a aquel que se atreva a juzgarlo? Lo que nosotros sí podemos decir es que el rey que tuvo un día el corazón conforme al corazón de Dios, ya no tiene corazón. Su corazón se volvió de piedra. Su corazón es insensible. ¿No le da temor eso? Es que cuando nos apartamos de Dios, nuestro corazón se vuelve a endurecer. Yo pregunto, ¿qué pasará en esta historia? Ya el escritor
nos dijo lo que pasa cuando el poder se nos sube a la cabeza. Nos volvemos tiranos, nos volvemos calculadores y nos volvemos insensibles. Nosotros entonces podemos decir, como dijo aquella mamá, o sea, el consejo que la mamá le dio a este niño, cuando les hablé al inicio de la predicación, es un consejo sabio. El consejo de esta mamá es cierto. Esta mamá le dijo sabiamente a su hijo, no quiero que te conviertas en rey. Es que el único que puede manejar bien el poder es Dios. Bueno, tendremos que esperar, mis amados, hasta la próxima semana para ver la siguiente verdad de Dios. Nadie se burla. Pero no quiero cerrar sin hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué está esta historia en la narrativa bíblica? ¿Por qué Dios la puso allí? El Espíritu Santo la dejó allí plasmada en el libro de Samuel. Bueno, recordemos que la narrativa bíblica y la revelación de Dios es progresiva. Dios estaba contestando un interrogante para los lectores, Israel y su pueblo a la posteridad. ¿Será que la monarquía es la respuesta a la corrupción moral del hombre? Y entonces se levanta David, un hombre conforme al corazón de Dios, y con lujo de detalle nos dice, no. En algunos momentos pareciera que David va a ser ese Mesías, ese modelo, ese prototipo perfecto del hombre que agrada a Dios. Pero aquella fatídica tarde nos demostró, escúchelo bien, que hasta el hombre, conforme al corazón de Dios, hasta este Hijo de Dios, hasta el mejor de los hombres, necesita al Salvador. Escúcheme bien. Cuando el poder se le suba a la cabeza, recuerde que el Todopoderoso bajó hasta la cruz. Oremos. Amado Padre, gracias por esta palabra. Te bendecimos y te exaltamos. Yo quiero pedirte, Señor, que por medio de esta palabra tú guardes nuestros corazones. Gracias por habernos otorgado poder en diferentes niveles y en diferentes escenarios. Guárdanos, Señor, de que este poder se nos suba a la cabeza. Guárdanos, Señor, de atentar contra ti, de atentar contra nuestro prójimo, volviéndonos tiranos, volviéndonos, Señor, personas calculadoras y volviéndonos insensibles. Te pido que esta palabra, Señor, siga retumbando, siga allí, Señor, hablando, que siga el eco de tu palabra hablando a la mente, al corazón, y que esta palabra nos lleve a vivir en humillación, en postración delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios los bendiga a todos. Damos muchas gracias al Señor por habernos permitido recibir hoy su palabra y espero que para ustedes, como lo ha sido para mí también, haya sido de mucha bendición y de mucha edificación. Motivarles, como lo hacemos cada semana, que no dejen de recibir la palabra del Señor, que cada semana en que les estamos enviando los audios y los videos, ustedes los estén observando y de esta manera todos como familia nos seguimos alimentando a pesar de que no nos podemos reunir. Nos alegra muchísimo que hayan visto todo el culto, esperamos que lo sigan haciendo porque es la forma en que, aunque no estamos físicamente, podemos mantenernos unidos en espíritu y en verdad. Queremos que el Señor les regale un lindo inicio de semana. Bendiciones.